Hacíamos un video ayer acerca de este caso clínico, de estos modelos que representan un caso clínico, y de repente hablábamos hipotéticamente de algunas medidas, de las medidas de esta mordida constructiva. Centrábamos la discusión básicamente en el plano vertical, hablábamos de ese plano vertical mediante esta mordida tomada en la boca del paciente, una mordida que se hizo en la boca del paciente, como deben hacerse todas las mordidas constructivas. Pero se suscitaba allí una discusión acerca de cuánto medía esta mordida. Hipotéticamente yo decía que había 1 milímetro entre bordes incisales y que de repente ese milímetro entre bordes incisales nos llevaba a una apertura de, no recuerdo si hablaba de 8 milímetros acá. Hoy quiero ahondar un poquito en ello y quiero contarle algo muy importante, que lo decíamos ese día, pero que es un tema geométrico, matemático, de geometría proyectiva, casi fractal, de geometría fractal, que no nos dejaba, a veces no es fácil, no todas las inteligencias tienen la capacidad de apreciar. Entonces mostraba yo cómo yo puedo usar estos dientes de regla, a manera de regla, este borde incisal, usarlo a manera de regla para poner el lápiz sobre la cara vestibular de los dientes y definir, poder medir luego la apertura anterior. Hablaba de estas rayas, no hablaba ese día de estas rayas, hablaba de estas rayas, de estas rayas en continuidad perfecta, para evaluar lo anteroposterior. Y hablaba de estas rayas en sentido vertical como los parámetros de evaluación del plano frontal. La relación lateral de la mandíbula con la maxila se llama plano frontal. Y lo aclaro porque yo veo que en esta complejidad espacial, casi caótica del análisis diagnóstico y de su plan de tratamiento, no vemos en ese caos, en ese desorden caótico, no sabemos diferenciar un orden, organizar plano por plano, y a veces creo que no entendemos que debajo de lo caótico existe un orden que tenemos que colegir, que tenemos que organizar, que tenemos que saber, y que se hace a base de plano por plano. En ortopedia maxilar, lo complejo de la ortopedia es que hay que aparear, hay que concatenar unos planos del espacio que aluden la relación lateral, la relación vertical y la relación anteroposterior. Relacionamiento, aproximación en este sentido, aproximación en este sentido, aproximación en este sentido. Distinto al tamaño de las arcadas dentales. Yo veo, por ejemplo, en algunos trabajos clínicos de grandes universidades y grandes investigadores que dicen, entonces en el plano sagital se avanzó la mandíbula para corregir la clase 2. Y cuando cuando miran los modelos de esta manera, dicen que este es el plano transversal. No, cuando usted está hablando de relación intermaxilar, aquí no le queda más que el análisis de cuán lateralizada está esta mandíbula con respecto a la maxila. No le queda más que esto, el análisis lateral de la relación de la maxila. Y aquí no le queda sino el análisis vertical de la interrelación maxilar. Cuando usted ya mira los modelos por este lado, usted puede que empiece a hablar ya de la anchura de las arcadas, del plano transversal, de otro plano del espacio, ya está hablando de otra cosa, ya está hablando de tamaño. Estas dos entidades tienen un tamaño, cada una de ellas tienen tamaño. Y la mordida constructiva lo que va a hablar es de los planos de interrelación, va a avanzar la mandíbula o la va a retruir según el caso. Pero la mordida constructiva alude básicamente a la interrelación. Pero había muchos personajes
confundidos con esta discusión, y algunos me decían, no, demuéstreme, me preguntaba alguien por ahí está la pregunta en el video de ayer, me decía, mídame la mordida. Sí, es posible que hayamos dicho hipotéticamente que aquí había una apertura de 1 milímetro entre bordes incisales y que había desescondido estos dientes. Es decir, que en la apertura habíamos partido de este punto y habíamos desescondido estos dientes, hasta aquí desescondidos, y como si fuera poco, después de desescondidos le habíamos puesto otro milímetro, el clínico, el doctor Arles Restrepo, que hizo esta mordida constructiva. Entonces, en esa medida, entonces había 1 milímetro, entonces decíamos que aquí había 8 milímetros. Yo me vine con este calibrador, me vine con este otro, y medí cuánta apertura había, pero me traje una herramienta más simple que nos va a permitir evaluar cuántos milímetros tiene esta apertura. Y entonces esa rayita que yo acabé de hacer, que la vamos a poner aquí, esa rayita de cero, la vamos a poner sobre estos dientes, y vamos a poner la otra sobre los bordes incisales, para evaluar que aquí existen básicamente 5 milímetros de apertura anterior. Y entonces me decía él, y mida en posteriores. Entonces yo me fui, hice estas rayas no están en el anterior video, estas rayas, voy a mostrarle de dónde las hice, cómo las hice. Hice estas rayas, hice lo mismo, usé estos dientes a manera de, estos bordes los usé a manera de regla y los dibujé, pongámoslo como es. Y los dibujé aquí de esta manera. Hice esta raya. Es decir, esa raya que se ve al fondo es el dibujo de esa raya, de estos bordes iniciales, para medir la apertura en posteriores. Ahora, la apertura, atento con esto, se mide en anteriores, no se mide en posteriores. La apertura posterior es la resultante de una cifra llamada apertura anterior, es la resultante. Atento para dónde vamos, bien atento con esto. Todas las bocas tienen, según casi todos los autores, así empieza Pedro Planas su trabajo, en su libro Rehabilitación Neuroclusal, dice, todas las bocas tienen, según casi todos los autores, un espacio libre de reposo postural. Es decir, estas dos entidades que están simulando una maxila y una mandíbula están gobernadas por un componente muscular que cuando está en reposo no mantiene estos dientes juntos, excepto que el paciente tenga una patología, una alteración, y que los mantendría juntos y de pronto estaría bruxando. No, el paciente en general, atento con esto, que esto no es fácil entenderlo, pero esto está demostrado por la investigación desde los años 30 por un hombre que se llama Martin Schwarz en Austria, que en 1920, entre los 20 y los 30, en la década de los 20, nos habló del espacio libre de reposo postural, del no tono muscular, del espacio fisiológico, así se llama. Es decir, todas las bocas tienen, como decía Planas, según casi todos los autores, un espacio libre de reposo cuando la musculatura está en reposo, valga la redundancia, el no tono muscular. Cuando el no tono muscular está presente, la mandíbula está en esta posición, tiene una separación anterior que vamos a decir enseguida cuánto es y vamos a mostrar por qué es esa cifra de apertura anterior. Que representa una apertura posterior. Esto tiene, entre comillas, atiéndame ese entrecomillado, entre comillas, es una bisagra. Aquí hay una bisagra. Esta bisagra hace que cuando hay un movimiento anterior, atrás haya otro movimiento resultante, pero no es una literal bisagra, no es una bisagra literal, sino que el cóndilo y la fosa tienen un movimiento de rotación y traslación, que es donde se confunden muchos. Si esto fuera una bisagra, para mí sería elemental poner el compás en la bisagra y mover atrás, mover adelante y hacer esto. Mire este acto de bisagra aquí, mire la bisagra aquí. Si fuera una bisagra concéntrica, o sea, un solo centro de rotación, pero recuerde usted que el cóndilo y la versatilidad de la fosa son las que nos han llevado a pensar que hay
que hay una trayectoria condilar, es decir, que tan pronto se inicia el movimiento de rotación, atiéndame esto, que con esto a veces veo que vivimos confundidos todos, tan pronto el cóndilo inicia su movimiento de rotación, no aquí, si quieres saber dónde es eso es más o menos, este es el cuerpo mandibular, aquí comienza una rama de la mandíbula, aquí hay un cóndilo, eso es en relación, es como por aquí así donde está la uña, ¿cierto? Allá es donde se da el movimiento de rotación, pero yo quisiera traer un papel y dibujarle algo para que usted me lo entienda. Vamos a ver si soy capaz. Ese cóndilo no rota como una bisagra. Si fuera una bisagra, si aquí rotara la bisagra, si yo pusiera el compás acá, a estas dos líneas, maxila y mandíbula, esto rotaría concéntrica y perfectamente y se mediría en grados. La apertura se mediría en grados si fuera una bisagra. Pero el cóndilo y la fosa, tan pronto se inicia el movimiento de rotación, se inicia un movimiento de traslación, es decir, el movimiento de la mandíbula se da en un recorrido condilar, es decir, tan pronto se inicia el movimiento de rotación acá, el cóndilo empieza a desplazarse hacia abajo y eso hace que entonces esta bisagra no pueda existir. Es decir, que si usted pone el compás a estudiar, a hacer esta rotación de la mandíbula empezará esa rotación, pero empezará a trasladarse aquí atrás también. Es decir, eso va a hacer que la relación anterior de la mandíbula con la maxila, atiéndamelo usted solo y piénselo, ayúdeme a pensarlo, que no es fácil decirlo. Estamos hablando de geometría proyectiva. Ese es el problema que tiene la ortopedia maxilar. Y de esa geometría proyectiva, del método terapéutico, no ha hablado nadie porque la academia se quedó explicando todos los días la sustentación neurofisiológica del método, pero de métodos no sabe nada. Es decir, la academia nunca centró su atención en estudiar la biofísica aplicada que subyace en estos aparatos que llaman el método terapéutico basado en ciencia. Estas cosas, estas banales cosas que hoy creemos que las hace cualquiera y de cualquier manera, estas cosas son el método terapéutico, el método científico terapéutico. Esto es el método científico terapéutico, gústenos o no. Es el método repetible con el que se conquistará la alteración y tiene que estar sustentado en la física, en la biofísica. De hecho, se llama biofísica aplicada. De biofísica aplicada la academia no habla. El ortopedista maxilar es tirado a la calle con la explicación neurofisiológica del conocimiento de este método, pero con el conocimiento de la sustentación neurofisiológica del método, pero sin saber exactamente qué es el método. De hecho, él se consigue cualquier protésico dental sin formación como ortotécnico y le dice que le construya el aparato y él mismo le indica cómo lo construye cuando él no fue formado en esta área. Esto es lo que le falta a la ortopedia maxilar, pero no nos quedemos por ahí. Entonces esta rotación, tan pronto se da el movimiento de rotación, ya se me perdieron los modelos, se da el movimiento de traslación. ¿Y qué le quiero contar con eso? Que entonces el espacio libre de reposo postural, que son 4 o 5 milímetros de apertura anterior, es decir, aquí, este paciente, 23 horas, atiéndame esto por favor, este paciente 23 horas y 48 minutos del día se mantiene en esta posición, aquí en anteriores, 4 o 5 milímetros de apertura anterior, 4 o 5 milímetros, recuerde que ahora volvemos a llegar a la mordida, que representan 2,5 o 3 en posteriores. Le repito, la apertura el espacio fisiológico, el espacio libre de reposo postural, el no tono muscular de todas las bocas del mundo, exceptuando tal vez los que están en los polos, que tienen una atracción, un centro de atracción, una gravedad distinta, de repente no tienen este espacio fisiológico. Cuando usted se vaya a los polos, de pronto se le va a afectar el espacio fisiológico, pero en la zona tórrida, particularmente en la zona tórrida, el ser humano tiene una separación de
4 o 5 milímetros de apertura anterior que representan 2,5 o 3 en posteriores. Si usted se va a un libro que se llama Aparatología Ortodóntica Removible, segunda edición de Editorial Panamericana de 1984 o parecidos, el libro café, porque el primero fue azul, que fueron hechos por Max Grasinger y Martin Schwarz, aunque usted los va a encontrar con Graeber y Newman, Aparatología Ortodóntica de Graeber y Newman cuando lo hace Panamericana, pero el libro lo hizo Max Grasinger y Martin Schwarz, guarde ese dato. Pero hoy lo firman estos dos autores porque le metieron algunos capítulos, pero ahí hay un capítulo que se llama el activador : uso y modificaciones. Activador es un término general para calificar todos estos aparatos de ortopedia, es un término general. Activador, existe el activador A, el activador B, el activador C, el activador de fulano y el de fulano, ¿cierto? El activador, su uso y modificaciones. Si usted se va a la página 202 de esa segunda edición de Panamericana de Graeber y Newman, Aparatología Ortodóntica Removible, si usted se va a la página 202, usted va a encontrar que uno de los hombres que más trabajó en el espacio fisiológico se llama Martin Schwarz, leen algunos. Este hombre nos explica que el espacio libre de reposo postural son 4 o 5 milímetros de apertura anterior que representan 2,5 o 3 en posteriores. Eso nos lleva a pensar que este doctor, que está muy preocupado porque esta mordida está muy grande y va a afectar el cóndilo, aquí en mi siguiente alocución va a estar la clave de que usted entienda qué es la ortopedia maxilar. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Ya dijimos que aquí hay 5 milímetros de apertura. Aquí hay 5 milímetros de apertura. Observe los 5 milímetros. Aquí hay 5 milímetros de apertura. Para los desconfiados, vámonos para el 0. Vámonos para el 0. Aquí hay 5 milímetros de apertura. De apertura. Que seguramente representan 2,5 o 3 en posterior. Entonces yo hice estas rayitas, también las voy a venir a medir. Y efectivamente, aquí, en esta cúspide, en esta primera cúspide del molar, yo pongo esta rayita y aquí hay 3 milímetros de apertura anterior, de apertura posterior. Ahora, eso quiere decir que el movimiento de rotación y traslación hacen que esto no sea una bisagra y que se separe más adelante que atrás. Es decir, que haya 4 o 5 milímetros de apertura anterior, que son 2,5 o 3 en posteriores. Aquí hay 3. Pero no crean, entonces 3 es más o menos el 50 o el 60% de esa cifra llamada apertura anterior, que son 4 o 5 milímetros, 2,5 o 3 en posterior, son más o menos el 50 o el 60%. Pero atiéndame esto, no vaya a creer que cuando usted haga una apertura de 4 centímetros adelante, tiene 2 atrás. Con eso simplemente quiero argumentarle y dotarlo de información para que entienda el movimiento de rotación y traslación. Si fuera una bisagra pura, es posible que ya tuviéramos la medida de cuando usted abre 2 milímetros atrás, abre el 60% atrás, y por consiguiente podría hacer el análisis aquí, en todas partes le daría el mismo porcentaje. No, aquí cuando usted está en 4 milímetros de apertura, usted no va a poder llegar al mismo análisis del 50 o el 60%. El 50 o el 60% es en el espacio fisiológico. El espacio fisiológico son 4 o 5 milímetros de apertura anterior que representan 2,5 o 3 en posteriores. Ahí, hasta ahí. No el 50 o el 60%. No vaya a seguir haciendo el análisis por aquí en grandes aperturas. Pero atento con la pregunta que le voy a hacer. Atento con esta pregunta, que aquí es donde está la clave para que usted entienda esto, que yo veo muchos célebres personajes por ahí con altos niveles que no entienden esta geometría proyectiva, fractal. Entonces, entonces quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cuántos milímetros cree que tiene de apertura el aparato que se haga acá? La pregunta es, si este paciente va a estar 4 o 5 milímetros, si el espacio fisiológico de este paciente son 4 o 5 milímetros, que ya los medimos, véalo aquí. Si el espacio fisiológico de este paciente son 4 o 5 milímetros de apertura anterior, el espacio de reposo postural que representan 2,5 o 3 en posteriores, la pregunta es,
¿cuántos milímetros cree usted que va a invadir con un aparato que usted construya con esta mordida constructiva venida de la boca del paciente? Porque solo en la boca del paciente se puede hacer. Sin embargo, habrá muchos profesores que le explicarán a usted. Entonces usted coge la cera, usted aprieta la mordida, aprieta la cera caliente, la aprieta, y cuando la aprieta, usted aprieta un poquito por acá y otro. Eso es un absurdo, ese es un mentiroso. El que le diga a usted que usted puede reconstruir esta mordida en la mano es un mentiroso que no sabe de trayectoria condilar. Perdóneme como se lo digo, pero es importante que lo entendamos. El que le diga a usted que usted puede hacer esta mordida en la mano. Yo tengo más de 40 años haciendo aparatos y hablando de clínica dentro de una facultad de odontología pública, de vinculación de tiempo completo, y caminando por el mundo y por Latinoamérica hablando de este tema, y sé de modelos, y sé de ortopedia, y le quiero contar, si usted me da $1.000.000 porque yo le pare esta mandíbula en un lugar perfecto de trayectoria condilar de un paciente, le quiero contar que yo ni lo intentaré, ¿sabe? Ganarme ese $1.000.000 que usted me va a regalar por el simple hecho de haber adivinado una para dentro de una trayectoria condilar bicondilar. Ahora, si fuera condilar, unicondilar, yo de pronto lo intentaría consciente de del recorrido de rotación y traslación de ese cóndilo, pero es bicondilar. Es decir, para mí va a ser imposible que eso que hago por este lado sea lo mismo que haga por este lado. Perdóneme el ahínco que le pongo a este discurso, pero es que me parece el colmo de la irreverencia que alguien crea que puede venir a enseñarle al estudiante y decir, vea, usted coge este pedacito de cera y usted la pone así y aquí está la mordida, esa es la mordida, usted hizo el avance X. Mentiras, eso es mentiras, es imposible, dígalo quien lo diga. Ahora, yo estoy en condición de ir a cualquier lugar del mundo cuando activen los aviones a demostrarle que es sencillamente imposible. Ahora, cuando usted quiera saber eso, haga una mordida constructiva de esas en la mano y construya una construya después esto mismo, monte en articulador con esa mordida y construya esto, pero en acrílico. Convierta esta cera en acrílico y vaya, la que hizo en la mano, esta fue hecha en la boca, la que hizo en la mano, y vaya y póngala en el paciente y dígale al paciente, cierre. Si el paciente con esta apertura o con cualquier apertura le cierra en el acrílico y no le queda cojo por ningún lado, usted va por buen camino a ser brujo o a ser adivino, porque solamente si se es brujo o se es adivino, usted podrá llegar a decir que usted reprodujo la trayectoria condilar de esa articulación temporomandibular, tal vez la más compleja existente en el mundo, en el ser humano o en cualquier animal, de las articulaciones del cuerpo humano. Es imposible. Entonces, entendamos. Pero le hice una pregunta, volvamos a la pregunta. ¿Cuánto está invadiendo usted con esta apertura, que ya la medimos, mide 5 milímetros anteriores y 3 en posteriores? Le pregunto, ¿usted qué cree? ¿Que cuánta apertura tiene usted si hiciera el aparato aquí? Los que levantaron la mano y dijeron que tenía 5 milímetros de apertura anterior y 3 en posteriores, de repente están equivocados. Este paciente, atiéndame esto, que esto no es fácil entenderlo. Este paciente no existe, El paciente que existe es este. Este es el paciente que existe, El paciente que existe es este. Este es el paciente real, 23 horas y 48 minutos del día. Los que respondieron entonces que la apertura que con esta mordida, la apertura que habían hecho era 0 milímetros, porque respetaron el espacio fisiológico, los que dijeron que con este aparato, un aparato estaba sin ninguna apertura, sin ninguna invasión del espacio fisiológico, que la apertura era 0, es posible que estén más cerca de la realidad que los que dijeron que este paciente tiene 5 milímetros. Y se lo digo porque yo veo que en la ortopedia maxilar la preocupación es el cóndilo, no, la afectación del cóndilo, la afectación de la fosa. Si usted hace un aparato con esta mordida, es posible que usted no vaya a tener ningún problema, usted está en el espacio fisiológico. Es más, le voy a decir una cosa, yo, si
Si yo pudiera hablar con él, si yo quisiera hacer un aparato que responda mejor, yo le subiría a este milímetro, a estos 5 milímetros anteriores, le metería 2 más. Le diría, doctor, cámbieme esta mordida. No me iría a decir, doctor, yo le voy a repetir la mordida en mis manos porque yo sé mucho de trayectoria condilar y yo se la voy a hacer en mis manos. No, yo no se la voy a hacer en mis manos. Le voy a decir, doctor, vaya a la boca del paciente y repita esta mordida y métale 2 milímetros más de apertura para que hagamos un aparato con 8, ¿cuánto tenemos? 5, con 7 milímetros de apertura anterior para que hagamos esta apertura. Eso. Entonces ahí estaríamos en otra discusión. Vamos a asumir ya que tenemos 2 milímetros más, no haber hecho una mordida así fuera de esas que hacen los sabios, y decirle a usted, vea, con esta apertura de 7 milímetros que representan 4 en posteriores, 3,5 o 4 en posteriores, con esta apertura usted está haciendo un aparato que invadió 2 milímetros en el sector anterior del plano, el espacio fisiológico, tal vez 1 atrás, tal vez 1 milímetro. La invasión suya es 1 milímetro atrás. Y esto se lo digo porque aquí está la discusión. Yo estoy hablando del ignorado plano vertical. El problema es el plano vertical. Nosotros todos tenemos muy claro el avance de la mandíbula. De pronto, aunque lo llamamos transversal y no frontal como debe llamarse, también hablamos de la corrección lateral, es decir, del plano frontal, aunque lo llamemos transversal, también lo tenemos muy claro. Pero la apertura para la mordida constructiva es cualquiera. Dentro del plan de tratamiento, dentro de la elaboración del método de trabajo, la apertura que le sugieren a usted es cualquiera. De hecho, hay literatura que dice, entonces avanzamos la mandíbula hasta borde a borde y la dejamos ahí. El que le dice eso no sabe que la posición de estos bordes incisales, cuando usted llega borde a borde, le está diciendo que tiene una apertura en cada paciente distinta. Es decir, si usted avanza hasta borde a borde, la apertura posterior será muy distinta a la mía si avanzara hasta borde a borde. Cada paciente que avance hasta borde a borde está haciendo una apertura distinta atrás. Es decir, el que le diga a usted en la literatura o en su discurso que avance hasta borde a borde, le está diciendo, de apertura haga lo que le dé la gana, lo que le dé. Y eso no es de esa manera. La apertura es la medida más importante a considerar. Ahora, yo estoy hablando de la ortopedia vertical, del manejo vertical de los aparatos. Lo que necesitamos aquí es resolver el grave problema de este paciente, que es un atrapamiento de la mandíbula, una mandíbula que no rueda. No rueda porque está atrapada. Si usted, con cualquier aparato de ortopedia maxilar, logra desprofundizar esta mordida, con el que quiera, si usted produce una excitación eléctrica de los bordes incisales, ojalá martensítica, si usted le pega a estos bordes incisales con una platina de acero martensítica, es decir, de acero más duro, con una platina como esta, de acero, si usted le pega los bordes incisales con esta platina, usted producirá una excitación eléctrica, y esa excitación eléctrica redundará en egresión o crecimiento endoalveolar. Porque embrionariamente, aquí no hay sino, porque embrionariamente estos dientes corresponden al mismo cuadrante, no como en la mandíbula. En la mandíbula hay 3 procesos alveolares, hay un proceso frontonasal, un proceso alveolar derecho e izquierdo. En la mandíbula hay solamente 2 procesos, son 5 procesos alveolares. La conexión neural existente entre estos bordes, entre estos 2 dientes y estos dientes, es lo que hará que cuando usted excite estos dientes verticalmente con una platina de acero, martensítico preferiblemente, estos dientes salgan con alvéolo a bordo, es decir, la mandíbula crezca en sentido vertical. Es lo que usted necesita hacer. Perdóneme la hinco que le pongo yo a esto, pero es que vengo tratando de hacer una explicación. Entonces, entendamos. Esta apertura, esta mordida constructiva, no es una gran invasión del espacio fisiológico, se llama cero invasión del espacio fisiológico. Le repito, cero invasión del espacio fisiológico. Aquí hay cero invasión del espacio fisiológico. Aquí hay una apertura de 3 milímetros en posteriores, 3 milímetros. Aquí hay 3 milímetros de apertura en posteriores. 3 milímetros de apertura en posteriores. Aquí usted no está invadiendo el espacio fisiológico. Ahora, lo que pasa es que también le quiero contar algo. Cuando usted
atento que todas estas falencias y mitos de la ortopedia maxilar están aquí. Cuando a usted le dice a su profesor que ponga la mordida y que junte los dientes, cuando usted junta los dientes, hasta en los modelos, ahora hablamos en la boca, hasta en los modelos, cuando usted junta los modelos, se dispara, se activa un engranaje mecánico. Un engranaje mecánico. Cuando usted toca los dientes y sigue tocando y sigue bajando, usted activa el engranaje mecánico que le dictaminará la oclusión habitual. Si usted hace esto en boca, si usted en boca hace una mordida pequeñita, bien pequeñita, y usted dice cierre, 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 y el paciente llega a un punto en que le toca un diente, supongamos que sea aquí adelante para decirlo de alguna manera, le toca aquí o le toca atrás, donde le toque, este toque le refuerza el engrama neural, la información neurológica que le dice a esta mandíbula que ya vive acá. Es decir, todas las mordidas que usted hace, donde los dientes se tocan, cuando usted levanta la mordida y la mira a la luz, la mira a contraluz, y usted las ve transparentes. Imagine que esta está hasta transparente siendo con 3 milímetros. Cuando usted ve las mordidas transparentes, tenga la certeza que si hubo contacto oclusal, usted no tiene ninguna mordida, usted tiene el patrón funcional activado, usted activó el patrón funcional. Esto que yo estoy diciendo hoy es muy importante, no lo había dicho nunca, ahora usted lo tiene que organizar. Esto está dicho con pasión nada más y con algún ahínco frente a las sandeces que escriben algunos aquí en mis videos. Entonces, entiéndame. Usted con esta mordida no está invadiendo nada. Ahora, estos son aparatos verticales, esto es ortopedia vertical. Entiéndame, no todas las ortopedias son verticales. ¿Qué es una ortopedia vertical? Una ortopedia vertical es una ortopedia que está procurando primero resolver los problemas verticales. Primero resolver el problema vertical. ¿Cierto? Hay ortopedias que buscan el entendimiento de la neurofisiología y desde la neurofisiología construyen. No, esto es un mecanicismo, esto es una ortopedia biofísica aplicada. ¿Cierto? Esto es construir desde la apertura. En el mismo capítulo que le digo, en la página 202 del libro, de la segunda edición de Panamericana de Aparatología Ortodóntica Removible de Graeber y Newman, en el capítulo El activador, su uso y sus modificaciones, el mismo Martin Schwartz, en la misma página 222, le dice a usted cuánta apertura debe usar usted si pretende activar el reflejo miotático para producir que haya crecimiento vertical, que haya egresión de los posteriores inferiores. Todavía no existía en ese momento, cuando Martin Schwartz escribía eso, la excitación eléctrica que nos mostró el maestro Alberto Cervera en Madrid, o nos mostró Planas en Barcelona, 20 años después de que Schwartz hablara de eso. Entonces entendamos, el problema de la ortopedia maxilar es que si usted no estudia el plano vertical, si usted no entiende el plano vertical, será muy difícil. Ahora, lo primero que usted tiene que saber y preguntarle a su maestro es: doctor, ¿cuánto va a medir la apertura en la mordida constructiva? No le pregunte por el avance decídalo usted solo, así no lo sepa. La corrección de las líneas medias óseas, decídala usted solo, así no lo sepa. Pero, ¿cuánta apertura va a tener mi mordida constructiva en el sector anterior y en el sector posterior? Eso tiene que dominarlo usted a cabalidad. Si usted no lo domina, no puede entender qué es el manejo vertical. Usted está trabajando desde otros planos del espacio para lograr una interrelación vertical. Mientras usted no desprograme este patrón, este mecanicismo que dictamina el engrama neural, mientras usted no afecte este engranaje mecánico, no lo favorezca para desprogramar la mandíbula y reprogramarlo como lo hace la ortopediodoncia, la nueva ortopedia maxilar, la ortopedia de este siglo, así les moleste a algunos que venga de Sudamérica. Si usted no logra desprogramar esta mandíbula y este paciente usa su aparato para hacer el acto de la masticación, usted está en las de Penélope, usted está bordando de día y desbordando de noche para no casarse. Entiéndame,
Usted tiene que desprogramar la mandíbula. Para eso necesita usar un PAMED propioceptivo, unas chapas de rozamiento, un Equiplan de Pedro Planas, una platina incisiva de Barberi. Usted tiene que llegar a métodos que le ayuden a desprogramar la mandíbula, así como este, pues. A métodos que le ayuden a desprogramar la mandíbula para usted poder llegar a obtener. Si usted resuelve este problema vertical rápidamente, usted habrá desprogramado la mandíbula y la pondrá a habitar en la oclusión habitual, en la alimentación, en otro momento. Si usted sigue usando aparatos bimaxilares que lo único que están haciendo es forzando la musculatura, activando el reflejo miotático, forzando la musculatura, elongando severamente la musculatura, si usted lo que va a hacer es manejar la musculatura y después soltar el paciente para que se alimente con este aparato 24 horas del día, pero que se alimente aquí en 5 minutos, que se trague el alimento, pero que afiance esta oclusión habitual, jamás va usted a lograr que esto cumpla con su objetivo del desarrollo, de la desprogramación mandibular y el desarrollo vertical. Yo sé que es un discurso desorganizado que habrá que organizar, pero aquí está, para quien le interese la ortopedia, una discusión acerca del espacio libre de reposo postural y del plano vertical como determinante en la ortopedia vertical, donde le he presentado el aparato, el equilibrador de planas, el Equiclamp, este aparato dinámico elástico con una platina incisiva puesta sobre un escudo de Windler, para que produzca una excitación eléctrica y para que no afecte la dinámica y pueda cambiar el tamaño de las arcadas dentales, y ante todo con componentes interoclusales que le permitan controlar cuáles son los dientes que pretende egresar. Mañana le mostraré este aparato, esta tarde haré otro video, mañana le mostraré este aparato para que logremos entender qué es lo que yo estoy tratando de decir, porque estoy hablando de geometría proyectiva. Y es la gran falencia. Estoy hablando de biofísica aplicada, del entendimiento de ciencia fáctica, de la ciencia como elemento determinante en la toma de decisiones del plan de tratamiento. Por vuestra atención, muchas gracias. Dios les guarde.